¿Qué tal, chicos? En esta ocasión voy a estar resolviendo, bueno, conseguí este material, ¿no? De CPRUNI y me llamó mucho la atención, por lo tanto voy a estar resolviendo algunos problemitas de CPRUNI. Voy a estar yendo de manera ordenada, igual si desean que haga algún problema específico, lo pueden dejar en los comentarios. Entonces, vamos a comenzar con este material es del 2025-2, 2025-2, ¿está bien? El primer material de 2025-2. Ahora sí. Vamos a empezar entonces con el problema número uno. Problema número uno del curso de álgebra dice lo siguiente. Dadas las proposiciones lógicas, María va a la universidad. Muy bien, entonces María va a la universidad, vamos a decir que es la proposición P. Bueno, acá nos dicen, ¿no? Que es P. Acá está. María estudia álgebra es Q y María estudia aritmética es R. Traduzca en lenguaje formal la siguiente proposición. Muy bien, nos dicen, ¿no? Si María estudia álgebra y aritmética, entonces María estudia álgebra y aritmética, o sea, Q y R. Acá tenemos entonces Q y R. Si María estudia álgebra y aritmética, acá no aparece, ¿no? Pero está el conector entonces. Entonces, irá a la universidad si y solo si estudió álgebra. Entonces me dice que Q y R, entonces, irá a la universidad. María, recuerde, María va a la universidad es P. Entonces P, si y solo si, bicondicional, estudió álgebra. Entonces María estudia álgebra Q. Entonces vamos a marcar, tendríamos Q y R, entonces P, si solo si Q. Perfecto. Entonces la alternativa para esta pregunta uno sería la A. Pasamos entonces con el siguiente problema. Problema número 2 nos dice, si la proposición P entonces Q es una tautología. Recordar que una tautología, lo coloco por acá, una tautología es aquella proposición donde sus valores de verdad, no, todos son verdaderos, 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 verdaderos. Entonces, para resolver este problema me voy a ayudar de un cuadro. Vamos a colocar por acá un cuadro. Y para poder, no complicarme tanto, ¿no? Voy a apoyarme en un cuadro. Tengo acá entonces P, acá tengo Q, P entonces Q, acá tiene que ir la proposición, el conector, perdón, y acá me aparece la negación de Q. Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. El que conoce leyes o equivalencias lógicas, esto de acá sabemos que es una condicional, cuando el primero es verdadero, el segundo es falso, todo nos da verdadero, ¿no? Pero lo vamos a demostrar, tendríamos verdadero, verdadero, falso, falso. Acá tendríamos verdadero, falso, verdadero, falso. Y tenemos acá entonces, bueno, no una equivalencia, ¿no? Sino se sabe que la condicional, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, todo es falso. Y lo demás es verdadero. Ahora, tenemos la negación de Q a este lado. Sería entonces falso, verdadero, verdadero. Ahora, nosotros queremos que acá aparezca verdadero, 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 ¿no? ¿Qué conector nos puede ayudar a que acá aparezca verdadero? Bueno, hay que hacer el siguiente análisis. Sabemos que el conector I, para que salga verdadero, ambos tienen que ser iguales. Por ejemplo, verdadero, verdadero, falso, falso. Para todo lo demás, esto siempre nos va a salir falso. El conector, el sí, solo sí, no nos va a servir porque queremos que ambos sean iguales para que sea verdadero, ¿no? Entonces vemos que acá tenemos valores diferentes. Si nos damos cuenta, el conector o la disjunción, en este caso, si veo que los dos son falsos, voy a obtener un valor de falso. Pero si no son falsos los dos, entonces esto de acá sería verdadero. Quiere decir que cuando yo tengo una disjunción y veo que estos dos son diferentes o no son falsos, siempre me va a salir verdadero. Y es lo que observo acá, ¿no? Verdadero o falso son diferentes, son diferentes, son diferentes y acá es verdadero. Por lo tanto, el conector que haría que sea una tautología sería la disjunción. Alternativa letra B. Vamos ahora con el problema 3. Problema número 3 dice lo siguiente.
Si la proposición negación de P y negación de R, voy a escribirlo por acá. Nos dicen, ¿no? Negación de P y negación de R. Entonces R, esa es la disyunción exclusiva, ¿no? Entonces R, disyunción exclusiva Q, es falsa. Nos dicen que esto de acá es falso. Asimismo, nos dicen que consideremos las proposiciones S y T. Las proposiciones S y T. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Muy bien. Vemos acá que, bueno, primero hay que desligar esto, ¿no? Vamos a desmenuzar esto a ver qué podemos obtener de acá. Si nos dicen que esto de acá es falso, es porque la primera proposición ha tenido que ser verdadera y la segunda proposición ha tenido que ser falsa. Ahora, ¿por qué? Porque aparece una condicional. Acá aparece una conjunción. Y para que una conjunción sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. O sea, la negación de P tiene que ser verdadera y la negación de R tiene que ser verdadera. Ahora, de acá podemos obtener entonces que si la negación de P es verdadera, entonces P es falso. Y si la negación de R es verdadera, entonces R es falso. Ahora, acá en la disyunción exclusiva, para que sea falso, ambos tienen que ser verdaderos o falsos. O sea, mejor dicho, tienen que ser iguales. Si ambos son iguales, entonces vamos a poder obtener que esto sería, o bueno, la falsedad, mejor dicho, ¿no? Pero sabemos que el valor de R es falso. Entonces quiere decir que acá R es falso. Y para que sea falso, Q tiene que ser falso también. Entonces acá hemos obtenido que Q es falso. Ahora, adicional a ello nos dan S y T, que no sabemos cómo es S y tampoco sabemos cómo es T. No sabemos cómo son esas proposiciones, su valor de verdad. Pero con esto creo yo podríamos ya ir resolviendo algunas proposiciones. A ver, nos dicen P y S o Q. A ver, veamos. El valor de P es falso. Esto de acá es falso. Yo no necesito saber, por ejemplo, el valor de verdad de S, porque esto es una conjunción. Sea que acá coloque falso o acá coloque verdadero, esto de acá siempre me va a dar falso. Entonces, todo esto de acá es falso. Muy bien. ¿Qué más dice? Falso o Q. Bueno, el de Q sí lo conocemos, es falso también. El de Q lo conocemos, es falso. Y falso o falso, esto de acá nos va a dar falso, ¿no? Disyunción. Entonces tendríamos que la primera sería falso. ¿Qué más dice? T y Q, entonces P. A ver, lo colocamos por acá. La segunda dice T y Q. T y Q, entonces P. Sabemos que Q es falso. Acá, esto de acá es falso. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Esto es una conjunción. Quiere decir que el único caso que me sirve es que los dos sean verdaderos. Para todo lo demás es falso. Quiere decir que todo esto de acá va a ser falso. Falso entonces, y acá también no necesito saber el valor de P. Bueno, pero bueno, igual ya lo conocemos, sabemos que P es falso. Entonces, cuando el primero era verdadero y el segundo era falso, todo era falso, ¿no? Y para todos los demás casos era verdadero. Quiere decir que esto de acá es verdadero. Falso, verdadero. Vamos con la tercera. Nos dice S o T, entonces la negación de R. S o T, entonces negación de R. Veamos. S, no sabemos cómo es S, tampoco sabemos cómo es T, pero nos dicen entonces negación de R. R es falso, su negación sería verdadero. Eso es lo único que necesito. Eso es lo único que necesito, ¿por qué? Porque recordar que en la condicional, si yo tengo P entonces Q, lo único caso que a mí me conviene es cuando el primero es verdadero, o bueno, que debería de recordar cuando el primero es verdadero y el segundo es falso.
En este caso, esto nos va a dar falso. Para todo lo demás, nos va a dar verdadero. Entonces, observamos que acá el segundo es verdadero, o sea, no es falso. Quiere decir que no importa qué coloque acá, esto siempre me va a dar verdadero. Ahora sí, tendríamos entonces nuestra verdadero acá. Perdón, la segunda era verdadera también, la segunda era verdadera. Listo. Con eso tendríamos entonces nuestra respuesta falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces con la pregunta 4. En este problema nos piden simplificar el esquema lógico. Para ello es importante conocer las leyes de equivalencia, ¿no? Las equivalencias lógicas. En este caso, por ejemplo, ¿no? Lo recomendable es, cuando nosotros tengamos acá condicionales, tratar de eliminarlos en las condicionales. ¿Cómo hacemos eso? Recordar que P entonces Q es equivalente a decir negación del primero o el segundo. También es importante la ley de Morgan, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la negación de P y Q, esto es equivalente a la negación de P o la negación de Q. ¿Está bien? Entra la negación a afectar a cada uno de ellos y cambia el conector, en vez de I, lo cambia a O. O conjunción por disyunción, ¿no? Se puede mencionar de esa manera. A ver, vamos a ver entonces qué tenemos acá. Por ejemplo, ¿no? Acá podría mencionar lo siguiente. Negación de P y Q. Entonces, por lo que mencioné, esto sería negación del primero o el segundo. O sea, negación de Q o P. Y negación de la negación de P y Q. Nuevamente, acá tengo una condicional, sería la negación del primero o el segundo. Entonces acá sería la negación de P y Q o la negación de... Acá lo voy a acomodar, lo voy a dejar como P o negación de Q. Y acá voy a aplicar Morgan, pues, ¿no? Sería, entra Morgan, quedaría entonces P o la negación de Q. Entonces acá, bueno, acá nuevamente Morgan, tendríamos P o la negación de Q o P o la negación de Q. Y P o negación de Q. Ahora sí. Observamos entonces que tenemos acá P o negación de Q, P o negación de Q. Quiere decir que esto de acá lo vamos a poder escribir como una idempotencia, ¿no? Perdón, sí. ¿Qué nos dice eso? Si tenemos, por ejemplo, P y P, esto es lo mismo que P. O P, esto es lo mismo que P. Entonces, ¿esto a qué va a ser equivalente? Va a ser equivalente a P o negación de Q. Vamos a acomodarlo acá. P o negación de Q. Y P o negación de Q. Nuevamente, ¿no? Esto que va a ser equivalente a P o negación de Q. De esta manera queda simplificado a solamente P o negación de Q. La alternativa sería la letra B. La letra B. P o negación de Q. ¿Sí? Pero eso es muy importante, conocer las equivalencias, ¿no? Conocer las equivalencias nos ayuda bastante a poder resolver este tipo de problemas. Vamos ahora con el problema 5. Problema 5 nos dice si, a ver, nos dicen, ¿no? P, O, Q y R, entonces S es una proposición falsa. Quiere decir que esto de acá es falso. Entonces, se puede afirmar que. ¿Qué podemos afirmar? Muy bien, recordar, entonces, proposición falsa, tenemos acá una condicional. Quiere decir que el primero, todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá es verdadero. Y el segundo, en este caso S, es falso. De acá ya tenemos que S es falso. Tenemos que S es falso. Ahora, tenemos acá una conjunción. Y esto es verdadero. Eso se da solamente cuando el primero es verdadero y cuando el segundo es verdadero. Entonces de acá obtenemos que R es verdadero. Finalmente tenemos que P disyunción exclusiva Q, P disyunción exclusiva Q es verdadero, ¿no? Entonces, ¿en qué casos se va a dar esto? ¿En qué casos se va a dar esto? Muy bien. Para que esto sea verdadero, P
tiene que ser falso y Q verdadero, o lo coloco así mejor. P tiene que ser falso y a su vez Q tiene que ser verdadero o al revés, ¿no? Que P sea verdadero y que Q sea falso. Solo en este caso vamos a poder obtener que P disyunción exclusiva Q va a ser verdadero. Entonces, vamos a ver qué dicen las claves. ¿Podemos afirmar que P es falso? No, no podemos afirmar eso porque P puede ser verdadero también. ¿Podemos afirmar que R es falso? No, R no es falso, R es verdadero. B, podemos afirmar, perdón, o P o Q es falso. No, o claro, o P o Q es falso, ¿no? Claro, P o Q pueden ser falsos, ¿no? Podría ser esta la respuesta. Q es falso, no, no podemos afirmar eso. P y Q son falsas, tampoco podemos afirmar eso porque pueden ser verdaderas. Por lo tanto, la respuesta sería la letra E. O P o Q es falso, ¿no? O uno de estos dos es falso, ¿sí? Entonces, con esto acabamos estos problemas de C Preuni. Si desean que suba algún tema en específico, me lo pueden escribir en los comentarios. Y recordar que tenemos un grupo de WhatsApp. Ahí también pueden mandar sus problemas. Muy bien. Hasta luego chicos, cuídense. Por favor, compartan el video. Y bueno, eso sería todo.